cordial saludo. Soy Orlando Miguel Aleance Berichi, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas adscrito al CEAD de Saúl. En esta ocasión compartiremos la actividad correspondiente al curso de Arquitectura de Computadores como evaluación nacional, presentada al tutor Ángelo Gerley Quintero. La actividad individual consiste en desarrollar un video explicativo de los componentes de la arquitectura von Neumann de un computador, donde se detallan cada uno de los elementos que lo integran, tanto a nivel de la motherboard como de la unidad central de proceso o microprocesador, al igual que los componentes de entrada y salida. Empecemos por decir que la arquitectura von Neumann se compone de 4 partes básicas, que son la memoria, la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y el sistema de entrada y salida. Como podemos ver, en el esquema propuesto por von Neumann se describen cada una de estas partes. Aquí tenemos la memoria, la unidad central de control y la unidad aritmético-lógica, que en su conjunto conforman o hacen parte de lo que se conoce como la CPU o procesador. Aquí podemos ver el sistema o las unidades de entrada y salida asociadas directamente a la CPU. Aunque explícitamente no se haga referencia como uno de los componentes básicos de la arquitectura von Neumann, estas flechas simbolizan los buses de datos, elementos también fundamentales para lograr el funcionamiento del sistema, pues estos son, como bien sabemos, los que se encargan de intercomunicar todos los elementos que componen una computadora. Empecemos por ver lo que es el concepto de la memoria. Bien, para la arquitectura von Neumann, la memoria, o en términos generales, la memoria se conoce como un dispositivo electrónico que, como su nombre lo indica, permite guardar tanto datos como instrucciones que se efectúan sobre los mismos. Actualmente existen 2 tipos básicos de memoria, que son la memoria RAM y la memoria ROM, ambos indispensables para el funcionamiento de un computador. La memoria RAM es un dispositivo electrónico que guarda datos e instrucciones que se están ejecutando, que se ejecutan en el instante en el sistema, es decir, los datos e instrucciones que se generan en el momento en que usted o en que el usuario está utilizando la computadora. Su almacenamiento es temporal y se da mientras este dispositivo esté alimentado por la corriente que genera el sistema, o que genera la fuente más bien. La memoria ROM es un dispositivo de solo lectura, donde la información no es destruida y funciona independientemente de la presencia de la fuente de energía que la alimente. En esta parte es importante resaltar que cada vez más se están abandonando este tipo de memoria en favor de la memoria flash, una nueva memoria que se está empleando, aunque hay ordenadores y teléfonos móviles que aún pueden dejar algunos programas en la ROM, pero cada vez esta tendencia está desapareciendo. El mayor uso actual de la ROM es guardar datos que no necesiten ser modificados durante la vida útil del dispositivo en la que ésta está integrada. La ROM es muy veloz, más que los discos, y esto es importante sobre todo a la hora de arrancar una terminal, debido a que un programa necesario para arrancar un disco no se puede ejecutar desde el propio disco, sino que la BIOS o el sistema de arranque del terminal son los que realizan esta función, y normalmente estos se encuentran alojados en la memoria ROM. Veamos ahora lo que es la unidad aritmético-lógica. Bueno, para empezar, podemos decir que este concepto hizo su aparición a mediados o alrededor del año 1945, cuando el señor von Neumann, en un estudio o informe que estaba redactando para un nuevo computador de esa época denominado el ESBAC, habló de este concepto y lo consideró como
un órgano especializado fundamental para el funcionamiento de las computadoras. La ALU no es más que un circuito digital que calcula las operaciones aritméticas tales como la suma, resta, multiplicación, división, etcétera, operaciones lógicas que incluyen la conjunción y la disyunción y comparaciones. La unidad aritmético lógica incluye un número de registros y ubicaciones de alta velocidad, las cuales se usan para conservar los datos que se procesan en ese momento. La ALU, como lo habíamos dicho inicialmente, es uno de los elementos que componen o hacen parte de la CPU o del procesador como tal. Ahora pasemos a ver lo que es la unidad de control. Bien, la unidad de control es una parte fundamental de las computadoras. Es el centro lógico de la computadora, ya que es la que se encarga de determinar y coordinar todas las actividades y operaciones de la memoria, al igual que de la unidad aritmético-lógica y de su sistema de entrada y salida. La unidad de control, en la unidad de control las instrucciones de la CPU se encuentran incorporadas en esta. Estas instrucciones o conjunto de instrucciones enumeran todas las operaciones que una CPU puede realizar, y cada instrucción es expresada en algo que se denomina microcódigo. La unidad de control trae una instrucción desde la memoria, la interpreta y luego la ejecuta. Una instrucción puede requerir que la unidad de control salte algunas instrucciones previas u anteriores para realizar o permitir que se realicen operaciones en la memoria, en la ALU o en su sistema de entrada y salida. El sistema de entrada y salida es una parte no menos importante que las anteriores. Es más, se puede considerar una de las partes más importantes, puesto que sin este sistema prácticamente las computadoras no serían útiles a los usuarios, puesto que no nos permitirían ver los resultados de las operaciones que en ellas realizamos. El sistema de entrada y salida se divide en dos grandes grupos: los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada, como su nombre lo indica, nos permiten a los usuarios introducir datos, comandos, programas e instrucciones que se asocian al funcionamiento de la CPU. Entre ellos tenemos los más comunes, como el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner y las cámaras. Por su parte, los dispositivos de salida, como su nombre también lo indica, permiten al usuario ver los resultados de los cálculos o de las manipulaciones de datos de la computadora. Es decir, a través de estos dispositivos podemos ver los resultados de las operaciones que ejecutamos o las actividades que realizamos en una computadora. Entre los más comunes tenemos el monitor, las impresoras, los parlantes, los auriculares, entre otros. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que el modelo propuesto por von Neumann ha trascendido y se ha constituido como la referencia a la hora de construir un computador, dado que actualmente la estructura básica y fundamental de un computador aloja cada uno de los componentes propuestos en esta arquitectura. Se concluye entonces que el modelo de von Neumann establece el estándar de los componentes esenciales de una computadora. Una computadora física debe incluir los 4 componentes a los que hace referencia como hardware, los cuales fueron definidos anteriormente o con mucha anterioridad por el señor von Neumann. Bien, con esto damos por terminado la presentación, la cual esperamos sea de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad.